presidenta. Bueno, disculpen la voz. Ven que yo sí que voy a necesitar urgentemente en el tema de la salud algún facultativo. Bienvenido, señor director general, y enhorabuena por su nombramiento y hacerlo extensivo así a todo su grupo. Desde el Partido Aragonés, la verdad que le deseamos el mayor de los éxitos en esta legislatura. Bien, ha aludido usted en su intervención a un gran marco de actuación como es el Plan de Salud del 2030 como principal contexto programático en el que se basan sus actuaciones. Comentarle que estamos de acuerdo en ello. Para nosotros, el derecho a la salud requiere inexorablemente entender al mismo desde el punto de vista de la igualdad, en la facilidad de acceso de los usuarios a los servicios sanitarios y la lucha contra la desigualdad. Y, efectivamente, en Aragón existen colectivos que disponen de una mayor dificultad para ello, como pueden ser las personas mayores o como pueden ser las personas que viven en el territorio en el cual el Partido Aragonés desea que usted ponga especial atención. Concretando un poco más en algunos aspectos, en relación a las adicciones, creemos fundamental redoblar esfuerzos en este ámbito al objeto de ofrecer la mejor cobertura posible a todos los aragoneses a lo largo de todo el territorio. Especial prioridad en las intervenciones en relación a la adicción a las denominadas drogas legales, como pueden ser el tabaco y el alcohol. Creo que lo hemos citado, la señora Mari lo ha citado en su intervención y creemos que nosotros también que esto es fundamental. De la misma forma, nos preocupa la incidencia de estos aspectos en algunos colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, la cada vez más temprana edad de inicio de nuestros jóvenes en el consumo de alcohol o tabaco requiere una actuación contundente desde la prevención y la orientación. Así, otra cuestión importante que han nombrado los demás diputados ha sido, y que a nosotros también nos preocupa, es la cuestión de la ludopatía. En el ámbito de la seguridad alimentaria, que ha pasado a la palestra mediática estatal de manera evidente por los casos de listeriosis en otras comunidades autónomas, para nosotros resulta importante el desarrollo del plan de control de industrias cárnicas o la revisión del decreto de comidas preparadas, entre otras. Le animamos a fomentar estas líneas de actuación. En este sentido, todas las campañas de control que ayuden a fomentar la seguridad alimentaria nos parecen excelentes, siempre con este pequeño matiz de no crear alarmismos injustificados que puedan afectar a sectores específicos de una manera injusta. En lo relativo a la sanidad ambiental, nos parece muy importante la vigilancia y el control de riesgos químicos, así como la formación, que usted también hacía referencia, para profesionales sanitarios sobre cambio climático y riesgos ambientales. En este sentido, el Partido Aragonés entiende que disponemos de un sector profesional sanitario plenamente responsable y preparado, y que con una formación continuada y actualizada será mucho más beneficioso. Para ello, son también muy importantes, sobre todo en un momento en el que el cambio climático es ya toda una gran evidencia y sus efectos, tanto en el medio como en la salud de las personas, van a ser más evidentes y duros, por desgracia. Es esencial para el Partido Aragonés la información sobre el cáncer. Especialmente nos interesa la puesta en marcha de un sistema informatizado de declaración de enfermedades. Nos gustaría saber cómo se coordina esta labor con otras comunidades autónomas o con el Estado. Tal vez tenga tiempo en esta comparecencia de explicárnoslo o, si no, tendremos ocasión en otras. Nos parece para nosotros un tema muy interesante. Tanto en las funciones de promoción de la salud como en las otras anteriores, nos gustaría que diese un papel más protagonista a los colectivos y a las asociaciones. En fin, se me acaba el tiempo, no puedo citar por falta del mismo otros extremos en los que nos hubiera gustado extendernos, y finalizaré cogiendo el guante lanzado por la consejera en su comparecencia relativo a un pacto por la sanidad. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, estaremos allí con propuestas constructivas y positivas para el conjunto de los aragoneses. Muchas gracias.